Oiga, tiene 3 frentes abiertos Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, ídolo del fútbol, pero muy controvertido como político, exgobernador de Morelos, ahora diputado federal de Morena. El primero es el tema del dinero, en donde el que era dirigente de su propio partido político, Cuauhtémoc Blanco, antes de ser de Morena, era del PES, el PES, Partido de Encuentro Social, y luego Partido de Encuentro Solidario, aliado de Morena. Pues ese fue el que lo llevó a la gubernatura. Bueno, pues el líder de ese partido dice que Cuauhtémoc Blanco se robó un montón de dinero y que tenía una camarilla en el gobierno dedicada a robarse dinero. 1. 2. Segundo frente, las relaciones con el crimen organizado y las crecientes denuncias de sus reuniones, etc. Tercero, su media hermana, Fabiola Blanco, lo acusa de haberla intentado violar. Él dice que ni su hermana es. Ella dice, claro que es mi hermano, tenemos el mismo papá. Vamos a conversar con Héctor de Mauleón, periodista de investigación, columnista del diario El Universal. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, querido Carlos? Muy buenas tardes. Y de estos 3 frentes, ¿cuál te parece el más peligroso para Cuauhtémoc Blanco? No, pues tiene abierto desde hace mucho tiempo estas investigaciones. Lo que llama la atención ahora es que en cuanto el fiscal o el exfiscal hoy ya de Morelos, Uriel Carmona, presenta la solicitud de desafuero por la carpeta que tiene abierta Cuauhtémoc Blanco por intento de violación presentada por su media hermana, en unos minutos se podría decir se activa todo para que el fiscal sea removido ante el Congreso lo remueve y en unos minutos nombra a un nuevo fiscal. Da la impresión de que esta operación pues tiene dos filos. Uno es para desactivar una figura que había sido muy polémica y muy molesta para Claudia Sheinbaum y para Cuauhtémoc Blanco y para incluso la nueva gobernadora, que volvió un tema de campaña la idea de que tenía que ser removido el fiscal. No sabemos si este movimiento es para proteger o para cubrir a Blanco, porque además quien presentó la denuncia por los desfalcos que se encontraron en el proceso de transición del gobierno de Morelos es quien queda hoy como fiscal. Es decir, él va a recibir las carpetas que tiene abiertas Blanco que le abrieron a Blanco por el fiscal anterior y va a tener en las manos esa bomba de tiempo. Entonces sabremos si se trata de una operación para cubrirlo y protegerlo como miembro de la 4T, y como hizo López Obrador a lo largo de todo el sexenio pasado, que en cada uno de los problemas que le estallaron a Cuauhtémoc Blanco salió a respaldarlo, a darle el espaldarazo, a tomarse fotos con él, a decirle que era un gran gobernador y a confesar que todo lo que habían hecho en Morelos lo habían hecho juntos. O si pues Cuauhtémoc Blanco tiene el agua hasta el cuello por estas cosas que has señalado, y ver si la nueva fiscalía va a avanzar. Lo que queda claro es que hay una relación pésima con la nueva gobernadora, que hay mucha molestia y mucho enojo. Está raro, ¿no, Héctor? Porque por un lado la nueva gobernadora abrió expedientes por corrupción, pero por otro lado operó la destitución del fiscal en el momento que el fiscal dijo voy por Cuauhtémoc Blanco por el tema del intento de violación. Sí, exacto. Aquí lo que vamos a saber es si mandaron meter al orden a la gobernadora y bajarle al asunto de Blanco, o si simplemente se trataba efectivamente de remover al fiscal, pero todo esto lo vamos a saber con el destino de las carpetas que tiene abiertas Cuauhtémoc, ¿no? Si le dan curso a la investigación, veremos que era un asunto político del pleito que traía el fiscal con Claudia Sheinbaum y que estalló con motivo de la joven que apareció, el cadáver de la joven que apareció en la carretera Tepoztlán, y donde se enfrentaron las dos versiones, la versión de la Fiscalía de Morelos, que decía que había muerto por broncoaspiración, y la versión de la Fiscalía de Ernestina Godoy, que decía que se trataba de un feminicidio. Ahora, la presidenta ha dicho que la causa contra el fiscal fue por eso. Lo que llama la atención es que, pues desde septiembre, que tuvo mayoría Morena en el Congreso de Morelos, pudieron haber destituido al fiscal y resulta que lo destituyen el mero día que anuncia la investigación contra Cuauhtémoc Blanco, convocando a una sesión express del Congreso en donde ni siquiera permiten posicionamientos en tribuna, votan y en 2 horas ya estaba afuera, ¿no? Sí, eso es lo que llama la atención, que todo se hizo a la velocidad del relámpago,
justo en cuanto aparece la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco para que rinda cuentas por la carpeta que se le abre por el intento de violación de su hermana. Pero yo creo que ahorita está todo muy revuelto. Creo que se tendrá que aclarar simplemente viendo si se procede con las carpetas. Nos tenemos que centrar solamente en el pleito político del fiscal. Si no se procede, pues ya podemos empezar a hablar de que continúa la protección y el encubrimiento de que gozó Blanco a lo largo de todo el sexenio de López Obrador. ¿Te parece que este caso rompe también con los lineamientos del discurso feminista de Morena? O sea, esta parte de vamos a creerle siempre a las víctimas. Bueno, aquí la víctima no ha existido, no ha merecido una palabra de la presidenta con A. Y hoy hasta Cuauhtémoc Blanco anunció una iniciativa de ley para proteger a los hombres frente a las denuncias de violación. No, pero es que hay algo que a mí me parece muy escandaloso. Es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum rescata o exhuma el caso de la joven de la carretera de Tepoztlán, Ariadna Fernanda, para invisibilizar el caso de la hermana de Blanco. Es decir, acusa al fiscal de que la carpeta por el intento de violación es una maniobra política para desviar el golpe que venía contra él, y al hacer eso, pues lo que está haciendo es haciendo a un lado a la víctima, que es la hermana de Cuauhtémoc Blanco. Y no solo eso, sino que para, exponer a su rival político, rescata el caso de otra mujer, visibiliza uno y hace invisible otro. Me parece lamentable. La familia de Cuauhtémoc Blanco parece que se incrustó en el poder. O sea, tengo en mente, obviamente, el tema de Ulises Bravo, que era como su gran operador, ¿no? Su medio hermano y gran operador en el gobierno local, que también ha sido señalado de cosas tremendas. Luego, la media hermana acusó al hermano Ángel de haberle hablado para amenazarlo en nombre de Cuauhtémoc Blanco. O sea, ¿cómo es este tema de la familia? Luego, tanto Ulises Bravo como Fabiola Blanco viviendo en Casa Morelos, que es la residencia oficial del gobernador de Morelos, pero dicen que Cuauhtémoc Blanco no vivía ahí, él vivía, si no me equivoco, en Tabachines o en otra zona así exclusiva de... ¿Qué piensas de esto? No, fue una de las denuncias que hizo quien iba a ser la candidata de Morena y al final no lo fue, que había repartido cargos entre tías, primos, familiares, que había usado el gobierno de Morelos como un botín particular para repartir prebendas a familiares y amigos. El desastre del Estado se fue haciendo evidente muy pronto. Lo que estaba pasando se fue haciendo evidente muy pronto, y creo que el punto culminante fue la aparición de la fotografía en donde sale Cuauhtémoc Blanco abrazado con 3 de los objetivos prioritarios como jefes criminales que tenían un Estado envuelto en llamas y en sangre. Y la respuesta insatisfactoria que da a esa fotografía y los nexos que han ido apareciendo más tarde. Entonces sí, efectivamente está rodeado por muchos frentes que tiene abiertos. Están las irregularidades de la Auditoría Superior de la Federación por 4,000 millones de pesos, aunque la gobernadora anuncia un primer paquete en donde las irregularidades son solo por 40 millones de pesos. Tiene la carpeta abierta por la fotografía y por las presunta relación con el crimen organizado, el haber dejado operar y crecer al crimen organizado en Morelos, y finalmente esta que es la que acaba de estallar de manera más reciente, pero que ya estaba presentada desde hacía tiempo, que es la de la media hermana. ¿Tiene pies y cabeza el tema de los presuntos vínculos con el crimen organizado, o son fotos de quienes se le acercaron a un político, pero además un ídolo del fútbol que se toma fotos con todo? Pues el propio presidente de su partido, como lo decías, en una conferencia de prensa que pues en cualquier otro momento, y si no fuera Morena quien gobernaba, hubiera sido un escándalo en cualquier país del mundo. El propio presidente de su partido en una conferencia de prensa señaló los vínculos y señaló esto que dices, que tenía un equipo dedicado única y exclusivamente a robar. ¿A robar? Está la acusación de cómo pactó que el crimen organizado pudiera operar el agua y el alcantarillado cuando era alcalde
de Cuernavaca. Están en las confesiones de los propios criminales en la fiscalía, hablando de esos nexos, de esa relación. Pero bueno, pensemos en lo que ha pasado con Rubén Rocha Moya y pues ahí se queda clarísima después de eso todo es de bajada, ¿no? El pacto de silencio, de complicidad que rodea a los gobernadores de Morena, la situación en Tamaulipas o la situación en Sonora, la situación en Guerrero, lo que se ha revelado de los vínculos de todos estos personajes contra el crimen organizado en Tabasco, que un gobernador de Morena acusa a otro de haberle abierto las puertas al crimen organizado, y no solo eso, de que haber puesto como secretario de seguridad al jefe del grupo criminal. Esto no lo dice la oposición, no lo dice el neoliberalismo, etcétera. Lo dice un gobernador de Morena que acaba de llegar al cargo y que descubre eso y denuncia al exgobernador, y el exgobernador pues, operando tranquilamente con el cobijo político de Morena. Es efectivamente una mafia del poder. Héctor de Mauleón, gracias por esos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte. Te agradezco mucho, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.